El informe final de la Comisión de la Verdad, además de ser un documento fundamental en el proceso de paz y reconciliación de Colombia, ha sido un punto de polémica en las redes sociales. Una polémica que ha venido acompañada de una cantidad de desinformación sobre sus hallazgos y sobre todo sus alcances. Por eso en Colombia Check, junto con otros 4 medios de comunicación y con el apoyo y la financiación del Centro Internacional para la Justicia Transicional y la Embajada Noruega, creamos el especial Memorias del Conflicto, mentiras y verdades sobre el informe final de la Comisión de la Verdad. Allí hemos ido reuniendo una serie de verificaciones y explicadores sobre lo que circula en redes y lo que dicen los personajes públicos con relación a su contenido. Sobre eso vamos a hablar en este episodio de Verifiquen Vagos a propósito de los 6 años del plebiscito sobre el acuerdo de paz con las FARC que le dio origen precisamente a la Comisión de la Verdad. ¡Verifiquen vagos! Desde que se dieron a conocer los primeros capítulos el pasado 28 de junio, los activistas y las bodeguitas de la desinformación cerraron filas. En redes sociales y grupos de WhatsApp empezaron a disparar ráfagas de desinformación sobre el contenido y el sentido del informe. Y esto, por supuesto, ha ido acompañado de discursos alarmistas e incendiarios. Mejor dicho, sí que han estado activos y disciplinados desinformando. Muchos políticos y otros personajes públicos le han hecho eco a estos discursos. Han sido reiterativos en mentiras como que el informe se hizo para lavarle la cara a las FARC, o que no se les atribuye ninguna responsabilidad, o que no se escuchó a las víctimas de sus crímenes, incluidos por ejemplo los soldados y policías que fueron secuestrados durante muchos años, o que es toda una conspiración para achacarle las culpas de todo el conflicto a las fuerzas militares y la policía. Y hay otras incluso más disparatadas, como que el padre Francisco de Rú, quien fue el presidente de la comisión, pretendía adoctrinar a los niños de los colegios disparándoles con su rayo pacificador. ¿Sabe? Quien ve el anillo se convierte en chavista castrocomunista. A estos engaños y confusiones se le suma el hecho de que muchas de las críticas lo que demuestran es que quienes las hacen no han leído el informe. Y es que varias de esas dudas se hubieran resuelto simplemente con una lectura, así sea por encima, del informe o de los resúmenes que han salido en muchos medios de comunicación. Obvio, Bobis. Pero bueno, entonces arranquemos, porque nos sobra, por aclarar algunos conceptos básicos sobre la Comisión de la Verdad y particularmente sobre una de las principales confusiones que hay al respecto, que es su diferencia frente a la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, CEP, y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas son los 3 pilares Me dicen que no puedo leer, pero voy a tratar de seguir usando esto de guía. La JEP, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas son los 3 pilares del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición creado por el Acuerdo de Paz firmado entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos en 2016. El principal mandato de la comisión era el de dilucidar los patrones y la persistencia del conflicto armado y reconocer y dignificar a las víctimas en el país y en el exilio que sufrieron sus consecuencias. Es decir, documentar qué fue lo que pasó durante el conflicto, por qué sucedió, por qué se prolongó tanto y quiénes fueron los responsables. Todo esto con el fin de darles respuestas a las víctimas. En casi 4 años de trabajo, la entidad recogió las voces de 30.000 personas en todo el territorio nacional y en el exilio en 23 países. Todo esto, y que quede muy claro, en calidad de organismo extrajudicial, es decir, que no juzga, no señala ni otorga responsabilidades individuales a los actores que hicieron parte del conflicto. Y es que eso es precisamente lo que han venido diciendo algunos personajes en la vida pública y las redes sociales. Mayor, entonces Álvaro Uribe, el expresidente, ¿será también culpable de todo junto con todo su gobierno? Lo cierto es que el componente judicial del Sistema Integral de Verdad y Justicia y Reparación es la JEP. Esa entidad es la única que realmente juzga e investiga los crímenes del conflicto armado cometidos bien sea por las FARC o por miembros de la fuerza pública
o por terceros civiles u otros agentes del Estado que hayan podido estar involucrados. Mientras que el trabajo de la comisión tiene mucho más que ver con la memoria histórica y con el derecho de las víctimas justamente a la verdad. De hecho, entre lo que busca está precisamente que los actores reconozcan su propia responsabilidad individual. El que entendió, entendió. El mandato de la entidad comenzó en 2018 y aunque originalmente era de 3 años, se extendió 7 meses más por orden de la Corte Constitucional, teniendo en cuenta las dificultades que tuvo para trabajar por cuenta de la pandemia de COVID-19. El informe propone un punto de partida para un gran diálogo nacional sobre las causas del conflicto y medidas específicas para prevenir que se repita la guerra. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Además, le hace un llamado al país a la paz y a la reconciliación. Y además de los hallazgos, sí da una serie de recomendaciones para dignificar a las víctimas y que buscan tener un impacto real en las políticas públicas. Esto hace parte de sus funciones, contrario a lo que decía el empresario Juan Carlos Pastrana, hermano de Andrés, el expresidente. Ya con estas claridades conceptuales, ahora pasemos a hablar de las desinformaciones que hemos verificado. Una de las narrativas más recurrentes es que el documento lo que hace es favorecer a las FARC y condenar al ejército y las fuerzas militares. Como esta serie de trinos publicados por el ex candidato presidencial del Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez, o por senadores del Centro Democrático, donde dice que la comisión pretende legitimar el accionar narcoterrorista de los bandidos de la JAR y presentarlos como héroes. Publicaciones que calificamos como falsas porque en diferentes volúmenes del informe final se señala a las FARC como responsables de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y en general se critica con dureza su accionar durante el conflicto armado. Como en el caso del secuestro, donde la comisión encontró que las FARC fueron las principales responsables de ese delito. Otro de los cuentos más repetidos es que el informe y la comisión supuestamente ignoraron lo relacionado con el reclutamiento forzado de niños y niñas durante el conflicto. Como en este trino, donde una usuaria los acusa de no haber considerado relevante hablar de 18.000 de estos casos cometidos por el M-19, las FARC y el ELN. Se trata de otra falsedad porque precisamente uno de los ejes de ese trabajo de la comisión fue identificar la forma en la que niños, niñas, adolescentes y jóvenes sufrieron los efectos del conflicto. En el capítulo sobre este tema, que se titula No es un mal menor y tiene casi 300 páginas, se recopilan 200 de estas historias. Fíjese, sigue siendo libretista. Es que además hace los trinos como si estuviera contando una historia que la quiere volver verdad. Y en el último lugar de este recuento está el loquísimo argumento de que la comisión supuestamente está pidiendo una constituyente para desarticular las fuerzas militares, como lo ha dicho la senadora Paloma Valencia. Esa afirmación también la calificamos como falsa porque la comisión, en su capítulo de hallazgos y recomendaciones, no llama a convocar a una constituyente para reemplazar la Constitución de 1991, ni explícita ni implícitamente. Que una verdad que no es verdad, o sea, una mentira, se convierta en una verdad que usted, como senador, le quiere hacer ver a la opinión pública. Y de los discursos desinformadores pasemos ahora a ver quiénes son las caras de los precursores de esas narrativas. En esta investigación, con nuestros colegas de F Verifica, encontramos que grupos de militares retirados, reservistas y políticos e influenciadores de derecha han sido los responsables de promover estos discursos en redes sociales. De modo que ellos han comandado el frente de ataque contra la comisión, el informe final y su presidente, el padre Francisco de Rúa. Entre ellos está el coronel retirado Gustavo Roa Cuervo, quien en trinos como este ha seguido insistiendo en que supuestamente se omitieron delitos sexuales, crímenes contra militares y policías o el reclutamiento forzado. Una vez más, la falsedad de esto se evidencia al leer el informe, particularmente en el capítulo de hallazgos y recomendaciones, donde efectivamente aparecen esos 3 tipos de delitos de los que él habla
y se le atribuyen, entre otros, a las FARC. O también está este otro trino del mayor general Luis Ignacio Barón, quien asegura que a las acciones militares les llamaron barbarie y a los crímenes de las FARC los calificaban como errores cometidos contra la población civil. Wow. Aseveraciones que calificamos como cuestionables, ya que en ninguna parte del informe aparece eso de los errores cometidos contra la población civil, y en cambio lo que hace es tergiversar un párrafo de la página 83 de Hallazgos y Recomendaciones, donde lo que se hace es criticar las explicaciones banales que algunos actores del conflicto le dan a las masacres, las desapariciones o las ejecuciones extrajudiciales que cometieron. Y de los mismos productores de la Comisión de la Verdad libra de responsabilidad a las FARC y culpa de todo al ejército, ahora llega a los hilos de Twitter y las salas de WhatsApp la cinta "La Comisión de la Verdad no escuchó a las víctimas pertenecientes a las Fuerzas Armadas". Las víctimas que estuvimos en las jaulas de concentración, a los civiles, a los integrantes de la fuerza pública que fuimos víctimas por parte de las FARC en el ataque a Mitú, fuimos totalmente excluidos, no fuimos consideradas, no se nos tuvo en cuenta ese relato para que quedara esa memoria histórica. En este caso, el protagonista es el general retirado Luis Mendieta, quien estuvo secuestrado por las FARC y que se hizo viral en un video en el que asegura que la comisión no escuchó a las víctimas de la toma de Mitú. Colombia Check pudo corroborar con la Comisión de la Verdad que efectivamente sí se realizaron varias entrevistas de esclarecimiento para el reconocimiento de responsabilidad por parte de las FARC en esta toma guerrillera. La comisión también habló con el mismo general Mendieta en 2020 y con un bachiller de la policía. Y según funcionarios de la entidad, el general luego rechazó varias invitaciones para ampliar su testimonio, no solo sobre este hecho, sino también sobre los años que pasó en cautiverio. De hecho, hemos verificado varias desinformaciones sobre este mismo tema. Otro de los blancos favoritos de la desinformación ha sido el padre de Ru, a quien han acusado de guerrillero, de llenarse los bolsillos con contratos del Estado y de ser admirador del castrochavismo. Y eso acompañado de términos de grueso calibre en los grupos de veteranos y reservistas. Uno de los ejemplos es esta imagen recortada en la que aparece el sacerdote al lado del reincidente Iván Márquez. La foto original, en la que también aparece el arzobispo de Cali, Darío Monsalve, y otros miembros de las FARC, en realidad corresponde a 2015 y fue tomada durante un encuentro con víctimas en las negociaciones de paz de La Habana. Yo considero que eso no fue correcto. Pero volvamos a los datos, porque otro de los hallazgos de nuestra investigación fue que se creó una jerga específica para referirse al contenido del informe y hacerlo tendencia en redes sociales. Términos como omisión de la verdad, comisión de la mentira o comisión de la impunidad fueron utilizados en más de 200 publicaciones con por lo menos 22.000 interacciones en Facebook e Instagram, según la plataforma de monitoreo CrowdTangle. Y eso solo durante los últimos 3 meses, con pico en agosto. Además, hallamos grupos y páginas de reservistas que crearon circuitos de desinformación. En 80 de ellos que analizamos encontramos 174 publicaciones con desinformaciones, tergiversaciones y mentiras sobre la comisión y su trabajo. Como se ve en la gráfica, estos mensajes empezaron a circular en mayo y tuvieron su mayor pico en agosto. Además, organizaciones oficiales como Confecore y ANFAVEC han estado también muy activas en este proceso. Dolor de patria y pena ajena es lo que siento en este momento. Y de los precursores pasemos a los amplificadores de estas desinformaciones, que son por lo general políticos de derecha, como las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia o el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y claro, a ellos también se les suman algunos influencers. Uno de ellos es el youtuber Michael Sandoval, muy popular en las páginas de reservistas y quien apareció en el programa de televisión Zona Franca diciendo que supuestamente si un rector se negara a implementar ese acuerdo le cerrarían el colegio, en referencia a la difusión del informe final en las instituciones educativas. Esto también carece de veracidad porque el Ministerio de Educación no lo ha planteado ni como una obligación ni como una cátedra. Y en este punto llegamos a la principal celebridad política, influencer, socialité de esta serie de drama y comedia, María Fernanda Cabal. Según CrowdTangle, la senadora es el actor político que más ha atacado a la comisión, repitiendo todos estos cuentos de los que les hemos hablado en este video, como se puede ver en esta serie de trinos. La congresista Cabal además ejerce una fuerte influencia precisamente sobre los reservistas y veteranos de los que les hemos hablado antes.
Incluso el 11 de agosto creó un grupo de WhatsApp que tiene 400 integrantes en el que ha compartido por lo menos 3 videos que contenían información falsa. Quedé cansado de tanta falsedad. Bueno, entonces esto se acaba aquí. Muchas gracias. De cierre, los invitamos a seguir revisando nuestro especial en el que todavía estamos alimentando nuevas verificaciones y explicadores y por supuesto a leer el informe final para que no nos metan tantos cuentos. Y ya saben, lo mismo de siempre, hagamos viral la verificación, no la desinformación. Y claro, hay unas incluso más disparatadas. De la comisión pretendía adoctrinar a los niños con su rayo pacificador. Armadas. ¿O que es toda una conspiración para achacarle? Creamos el especial Memorias del Conflicto. Y se me olvidó porque...